Durante años, Gypsy Rose Blanchard fue presentada como una niña extremadamente enferma. No podía caminar, precisaba de medicación constante y vivía en una silla de ruedas. Didi, su madre, lo dejó todo para cuidarla. Era ejemplo del sacrificio, hasta que un día alguien empezó a hacerse una pregunta muy peligrosa. ¿Qué pasa cuando una enfermedad no se puede comprobar, pero tampoco cuestionar? Y es que este caso te va a volar la cabeza si no lo conoces ya. Es un caso de dependencia absoluta, de una madre admirada. Años después, esto terminaría en asesinato y con una pregunta que divide aún a día de hoy al mundo. Hoy te cuento el caso de Gypsy Rose Blanchard, pero antes de juzgar, tienes que escuchar la historia completa. Bienvenidos a todos, gente, a este humilde canal una vez más. Como hemos hablado en la introducción, hoy voy a tratar el caso de Gypsy Rose Blanchard, que resulta ser uno de los más conocidos en el mundo del true crime, aunque yo, que vivo en una cueva, me enteré de este caso hace relativamente poco tiempo. Y es que no me sorprende lo más mínimo que sea tan popular porque es impresionante en cada una de sus partes. Sin más dilación, dentro intro y empezamos. Para empezar con este caso, lo vamos a hacer hablando de una de sus protagonistas. Claudine Pitre, más conocida como Didi, nació en Luisiana en 1967 bajo el seno de una familia muy numerosa, muy profundamente religiosa y humilde. Sus familiares la describen como alguien manipuladora, necesitada de atención, dramática y con una alta necesidad de hacerse la víctima. No fue una niña tímida ni retraída, todo lo contrario, siempre tenía que ser el centro de atención. Su familia recuerda que es alguien en quien no se podía confiar plenamente. Con el tiempo, Didi estudiaría auxiliar de enfermería, algo que le va a proporcionar conocimientos suficientes de cómo funciona un hospital, terminología médica y cómo estar al cuidado de las personas. Así sería necesario porque su madre se pondría enferma, cuidaría de ella y de una manera un tanto muy sospechosa fallecería. La madre de Didi pasaría mejor vida, pero todos sus familiares, en cierto modo, la culpaban a ella porque era la persona que estaba a su cargo. Y es que había muerto en una situación un poco sospechosa o rara, cuanto menos. Pasaría el tiempo y Didi conoce a Rod Blanchard. En estos momentos él tiene 17 años y ella 23, 24. Empiezan a salir y ella se queda embarazada al poco tiempo. Por tanto, deciden el 27 de diciembre de 1990 casarse. Pero es que el matrimonio no iba bien y Rod siempre decía que la relación era muy tóxica y acabaría divorciándose de Didi poco antes del nacimiento de Gypsy Rose. Gypsy nació el 27 de julio de 1991 en una pequeña localidad al sur de Luisiana. Al poco tiempo después de nacer Gypsy, pues Didi tomaría la decisión de mudarse a unas 2 horas de distancia en otra pequeña localidad de Luisiana, y esta será una dinámica que se iría repitiendo en su infancia. Y ahora vamos a centrarnos en la protagonista de esta historia, Gypsy Rose. Durante sus primeros años de vida, recordemos que nació en 1991, pues no se encuentran registros médicos que fueran especialmente graves. Pero a partir de los 6, 7 años, Didi empieza a notar que su hija algo no va bien, que no se comporta, no tiene la misma salud que el resto de niñas de su edad y que no funciona correctamente algo dentro de ella. Además, nota que por las noches, pues se quedan momentos en los que no respira, por lo que le preocupa muchísimo toda esta sintomatología que tiene su hija y decide llevarla al hospital. En el hospital los médicos la diagnostican con lo siguiente: epilepsia, asma severo, daño cerebral, retraso mental y apnea del sueño. Para la apnea del sueño, la pequeña Didi ya va a necesitar un aparato que le ayude a respirar con normalidad durante las noches. Este aparato no es nada pequeñito, es un cacharro bien grande.
Con toda esta sintomatología que hemos comentado y todos estos problemas médicos que ya tiene la pequeña Didi, su madre toma la determinación de que ir al colegio no es una buena idea, porque estar expuesta a tantos factores externos que puedan influir negativamente sobre la salud de su hija, pues lo iba únicamente a empeorar. En esta edad ya Gypsy está tomando muchísima medicación y además está pues estudiando desde casa. Está bajo la tutela de su madre. A los 10 años la historia de Gypsy empeora. Y es que Didi empieza a notar que su hija no puede caminar, que se pone de pie pero se cae, que vaya, que francamente algo vuelve a ir mal en la salud de Gypsy. La vuelve a llevar al médico y le diagnostican distrofia muscular. Esto le va a hacer que la pequeña Gypsy de tan solo 10 años ya quede postrada en una silla de ruedas y no pueda ni siquiera pues levantarse y caminar. Y si todo eso que os estoy contando no os parece suficiente desgracia para ambas dos, ocurre algo todavía peor. El huracán Katrina. El huracán va a destrozar la casa de Didi y de Gypsy por completo. Van a perderse los registros médicos y todas sus pertenencias. ¿Y qué pasaría? Pues que van a recibir muchísima ayuda humanitaria y muchísima atención mediática. Incluso van a dar charlas sobre superación y la gente va a admirar a Didi como una madre totalmente abnegada y preocupada por su hija y por la salud de la misma. De Luisiana se van a mudar a Missouri y una organización benéfica pues les va a construir una casa exclusivamente para ellas, totalmente adaptada a las necesidades físicas de la pequeña Gypsy y además totalmente gratis. No solamente esto, sino que esa nueva comunidad que no conocía nada del pasado de las dos, pues se va a volcar en ellas, les van a dar mucho dinero, donaciones en sobres, pues les van a dar bonitas palabras y dinero, y así con el tiempo pues van a acabar siendo gente conocida de nuevo mediáticamente, pues por todas las desavenencias de salud que tiene la pequeña Gypsy. Y tú dirás, bueno, vale, ya, basta ya, ¿no? Cuéntame algo feliz. Pues no puedo, porque entre 2005 y 2007 a la pequeña Gypsy se le diagnostica un tipo de leucemia. Así que frente a todas las enfermedades previas que ya os he contado, tenemos que añadirle el cáncer. Y como tiene cáncer, pues Didi ya sabe que mediante la quimioterapia la pequeña Gypsy va a perder el pelo, por lo que decide rapárselo antes de que vaya viéndolo caer poco a poco, que iba a resultar pues mucho más traumático para ella. Le rapa el pelo y pues bueno, como a ella le gustan mucho las princesas Disney y demás, pues aprovecha y le pone pelucas bonitas para que ella se vea más guapa y esté menos triste pues por toda la medicación que va a tener que tomar aparte de la quimioterapia en sí. Toda esta medicación le va a provocar algo más, y es que se le caigan los dientes. Además, poco tiempo después, Didi nota que a Gypsy le cuesta tragar, que no puede comer correctamente, por lo que la lleva al hospital y le dice, mira, a mi hija le pasa esto y ella es que tiene que comer, mira lo delgada que está. ¿Qué hacen los médicos? Pues le ponen una sonda nasogástrica, por lo tanto, otra cirugía más. A todo esto no nos quedamos aquí, vamos a seguir añadiendo muchas más enfermedades que Didi asegura que su hija tiene. Estrabismo, sordera, la necesidad de hacerse otras muchas cirugías, más controles médicos y bueno, como hemos comentado, pues Gypsy en este momento ya ha perdido todos los dientes, tiene una voz muy fina al hablar y está pasando pues por los peores momentos de su vida porque está francamente enferma. Didi, por su parte, hace todo lo que puede, es una madre heroica y todo el mundo la aplaude y le manda su apoyo desde sus hogares por lo que está haciendo, por la lucha tan grande que lleva con una niña tan sumamente enferma. Bueno, y no sé si os estáis planteando algo, pero es que todos los médicos realmente estaban de acuerdo con que la niña tuviera todas estas enfermedades. Pues mira, resulta que hubo uno llamado Bernardo Flasterstein, o como se pronuncie, que dijo que no, que él pensaba que todo lo que estaba diciendo Didi que tenía su hija no correspondía con la realidad,
que la niña parecía estar bastante más sana, de hecho, que no tenía nada de lo que la madre estaba enumerando. ¿Y qué hizo Didi? Pues fue el momento en el que decidió cambiarse de lugar y mudarse de Luisiana a Missouri. ¡Oh, qué casualidad! Ya estáis empezando a ver por dónde voy, ¿no? Y es que cuando ya Gypsy es más mayor, tiene acceso a Internet de vez en cuando, empieza a buscar sobre todas las enfermedades que padece y se da cuenta que no corresponde lo que ella siente por dentro con lo que le dicen que tiene. Por lo tanto, ya tenemos un médico que dice que todo eso es mentira, una madre que huye porque no le interesa lo que le dicen los médicos, un huracán que destroza una casa y muy convenientemente los registros médicos, y una niña que ya no es niña, porque ya tiene más de 20 años. Aunque Didi haya estado engañando a todo el mundo, porque por su apariencia es verdad que Gypsy parecía más joven, pero no, estamos hablando de una veinteañera ya en toda regla. Por lo tanto, ¿qué? ¿No habéis caído, no? Sí, ya lo sabéis. Esto es nada más y nada menos que un Munchausen por poderes o by proxy. Es un síndrome que hace que la persona a cargo, la cuidadora, más frecuentemente a los hijos, le adjudique enfermedades que realmente no tienen. En la mayoría de los casos lo hacen pues por atención, pero no por llevarse un beneficio económico. Pero en el caso de Didi nos damos cuenta de que esto no iba por ahí, que aparte de la atención que quería y que estaba recibiendo, sí que quería beneficiarse económicamente de la manera que ya hemos visto, una casa totalmente adaptada, dinero, mucho dinero por parte de los vecinos, la comunidad y atención mediática en la que ella pues podía quedar como una madre coraje. ¿Qué pasaba? Pues que en la intimidad Gypsy sabía que ella podía caminar perfectamente y de hecho se levantaba de su silla de ruedas, caminaba por la casa cuando no estaba su madre delante y si la pillaba le obligaba corriendo a que se volviera a sentar en la silla porque ella estaba muy enferma y se tenía que sentar. Entonces, evidentemente, Gypsy sabe que no está tan enferma como dicen, ni siquiera, no es que dude del todo, dice, a lo mejor algo tengo, pero que yo puedo andar, que yo no tengo ceguera, que no estoy sorda tampoco, que puedo respirar y puedo comer con, con normalidad. Por lo que ya hay una tensión gigante en la casa. Y en estos momentos, pues ya tenemos a una madre que miente al mundo sobre la edad de su hija y sobre todas las múltiples enfermedades que ha dicho tener, que no son ciertas, ya os lo digo. Una veinteañera que está bastante enfadada, pero es que además recibe malos tratos por parte de su madre, porque cada vez que hace algo que Didi no quiere, la agrede. Entonces, en esta situación, la cosa se pone muy tensa y lo que se vive dentro de esa casa son mentiras, mentiras para hacer creer al mundo la versión que Didi nos ha ido contando a lo largo de toda esta historia, toda esta narrativa de una enfermedad constante en el cuerpo de su hija Gypsy. Y algo que no os he contado con anterioridad para no revelar la guinda del pastel es que el padre de Gypsy, Rod, realmente no era un padre ausente, estaba muy preocupado por su hija, por todas estas enfermedades y además estaba intentando contactar con ella y verla lo máximo posible. ¿Qué pasaba? Pues que Didi se lo prohibía. Ponía mil y una excusas, le decía que por favor que no la llamara en su cumpleaños para que Gypsy realmente no llegara a saber la edad que tenía, fíjate. Rod, por su parte, pues le mandaría un montón de cartas que Didi destruiría y no, impidiendo así que tuvieran contacto. Y este es uno de los motivos por los que Didi se mudaba tanto de localidad dentro de Luisiana, pues para que su padre no pudiera estar en contacto con la pequeña Gypsy. Durante el 2011 y 2012, Didi permitía a Gypsy que se conectara a Internet pues, para jugar a algunos juegos. Lo que no sabía ella es que mediante perfiles falsos de Facebook, Gypsy empezaría a chatear. Y más en concreto, pues estaba anhelando algo que anhela cualquier persona a su edad, el amor. Y se metió en una página de citas cristiana para encontrar novio. Ahí conocería a Nicolas Godellón, o como se pronuncia. Durante más de 2 años van a estar chateando en todos los días prácticamente
Y estas conversaciones pues van a ser algunas subidas de tono, van a tener roles en los que cada uno interpreta pues a una persona diferente, pues para tener conversaciones tórridas, van a hablar mucho sobre un posible futuro, van a intentar planificar cómo hacer para que Gypsy quede libre de su madre y bajo el yugo de esa cárcel en la que está metida. Hablemos un poquito de Nicolás. Pues Nicolás, por su parte, sufre de trastorno del espectro autista. Además, tiene un cociente intelectual muy bajo, de unos 80 puntos aproximadamente, cuando la media es de 100. Tiene fantasías con ser un héroe y un villano a la vez. Tiene alguna conducta violenta y además tiene un poquito de obsesión con el porno, viéndosele en una ocasión haciéndose eso en un McDonald's delante pues, de todo el mundo. Por lo que podemos decir que Gypsy no escogió a lo mejor al hombre perfecto. Pues sí, puede ser, pero viniendo de donde viene, cualquiera le valdría para salir de esa jaula en la que estaba metida. Trazaron varios planes para poder salir de ahí. Entre ellos se les ocurrió la idea de que Gypsy se quedara embarazada, pero bueno, imaginaos cómo se lo iba a tomar Didi esto, y lo descartaron rápidamente, además de que habría que esperar mucho tiempo y Nicolás no podía perder el tiempo con eso. Finalmente llegaron a la conclusión de que acabar con ella y hacerla desaparecer era la mejor opción y la mejor idea. Gypsy pensaba que Nicolás no sería capaz, que no se atrevería, pero él le dijo pues textualmente que haría cualquier cosa por ella y que le iba a demostrar que sí que iba a ser capaz y que lo iba a hacer. Tras analizar un poco cómo llevar a cabo el plan, una noche de junio de 2015, después de que Gypsy le hubiera proporcionado toda la información posible de dónde está la habitación de su madre, dejar la puerta abierta a conveniencia, es decir, sin cerradura para que él pudiera entrar, dejar un cuchillo a mano para que pudiera llevarlo a cabo, porque se habían planteado a lo mejor hacerlo con un arma de fuego, pero iba a hacer mucho ruido y despertar a los vecinos y no se lo podían permitir, así que decidieron que finalmente que sería con un cuchillo. Entró Nicolás por la noche, estaba la madre durmiendo en su habitación y le atacó. Le atacó, pero Didi no murió de primeras, así que tras forcejeos y varias puñaladas más, finalmente dejó de gritar. Pero es que Didi no paró de gritar todo este tiempo en nombre de su hija, mientras que ella estaba en el cuarto de baño tapándose con las manos los oídos para no escuchar todos estos gritos, y cuando finalmente ya se escuchaba nada más que el silencio, supo que su madre había muerto. En ese momento Nicolás fue, tocó la puerta del baño, le dijo que, pues, que ya estaba hecho, que ya no tenía vida, que ya eran libres para hacer su vida y ser felices por fin. E incluso en ese momento pues mantuvieron relaciones íntimas. Horas después abandonan la casa y se dirigen a la estación de autobuses. Ahí cogerían un bus de camino a Wisconsin, que es donde vive Nicolás. Y en ese mismo momento publican desde el Facebook de Didi un mensaje que cito textualmente: "That bitch is dead", es decir, esa zorra está muerta. ¿Y por qué haría algo así Gypsy? Pues que es que Gypsy no buscaba pasar desapercibida en cuanto a la presunta implicación con el crimen. Querían que encontraran el cuerpo de la madre y no le importaba nada más que salir en libertad, por fin, de esa casa donde solamente había mentiras y maltrato. La policía se personó en el domicilio, tocaron a la puerta, nadie abrió, finalmente encontraron el cadáver ya de la madre, de Didi, no vieron signos de forcejeo en la puerta, por lo que rápidamente, atando cabos, supieron que Gypsy estaba involucrada. No tardarían nada en encontrarlos y ser llevados a disposición judicial. Y aunque el crimen es el mismo, no van a ser juzgados de la misma manera. Por parte de Gypsy, su defensa va a exponer todo el abuso médico que ha habido, el síndrome de Munchausen por parte de la madre, todo el abuso psicológico y físico padecido por parte de Gypsy a manos de su madre. Con todo esto, la Fiscalía va a tener en cuenta todos los años de abuso psicológico y físico prolongado que había estado padeciendo Gypsy,
que ella no ejecutó el asesinato y por tanto que tampoco era un peligro en sí misma para la sociedad, por lo que le condenarían por homicidio en segundo grado con una pena de 10 años en prisión, con posibilidad de libertad condicional, sin cadena perpetua y con tratamiento psicológico. Así como Gypsy no fue juzgada por un jurado completo, Nicholas sí que lo será. Y van a decir claramente que supone un peligro para el resto de la población, que realmente pese a sus problemas psicológicos y su trastorno del espectro autista, estaba en condiciones y sabía muy bien lo que hacía y por qué lo hacía. Así que sin ningún tipo de posibilidad de libertad condicional, se le acusó de asesinato en primer grado y con una cadena perpetua. Después de cumplir 7 de los 10 años a los que había sido juzgada, Gypsy Rose Blanchard sale de prisión en libertad condicional y ya tiene 32 años. En su estancia en prisión había estado carteándose con varias personas, pues por lo mediático que había sido todo el caso, tenía muchísima correspondencia. Y más concretamente con Ryan Scott Anderson, un profesor de educación especial, con el que había estado hablando muchísimo más en profundidad. Se casaron cuando ella aún estaba en prisión, y poco tiempo después de salir, pues ya Gypsy empezó a realizar múltiples entrevistas, incluso ha escrito un libro y ha hecho un documental pues muy interesante en el que narra todas sus experiencias y cómo se ha ido sintiendo a lo largo de los años y tras su puesta en libertad. El 28 de diciembre de 2024 nacería su hija Aurora. Y Gypsy va a contar que con cariño, amabilidad y respeto van a tratar y criar a esa niña para que sienta todo el amor que ella nunca tuvo durante toda su vida. Ahora bien, esta historia pues no es nada cómoda de contar. Tampoco podemos decir si es víctima o verdugo, o sí. No sé lo que opináis vosotros, pero fue una niña a la que le quitaron la voz, las piernas, la capacidad de tener una infancia normal, una juventud, una adolescencia. No pudo hacer nada porque estaba sometida a maltrato constante por parte de su madre, a un abuso médico brutal. Sí que es verdad que cabe reflexionar sobre cómo funciona el mundo médico, porque por el hecho de que vaya Didi a un hospital contando que su hija tiene esto, esto, esto y esto, que no haya más que un médico que contradijera toda esta información, que no sospecharan de que realmente esta mujer estaba poniendo enfermedades que realmente no existían sobre la mesa. Y es que me parece increíble que esto no se atacara y acortara muchísimo antes y que no llegara a tener el desenlace que finalmente tuvo. Así que os leo en comentarios vuestra opinión de si es víctima, verdugo, ambas cosas, si creéis que debería haber optado por la otra opción que yo veo más viable, que habría sido huir, escaparte de casa, vaya, porque nunca voy a justificar un asesinato, pero por una parte tengo que decir que lo entiendo, que puedo entender que tras haber estado sometida a todo lo que ha estado durante tantísimos años, haya decidido tomar ese camino. Así que nada, os leo en comentarios con mucho respeto porque aquí todas las opiniones son válidas. Muchos besos, muchas gracias por verme, escucharme una vez más. ¡Os quiero!